Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy quiero hacer una pequeña reflexión con una pequeña historia en el cual pues encierra una preciosa enseñanza. A veces cuando ocurre en nuestras vidas una desgracia, ocurre algún contratiempo en nuestra vida, pues la gran mayoría de las personas pues lo toman como algo malo o incluso como un castigo, y muchos de ellos se preguntan, ¿pero qué habré hecho yo para merecer esto, no? E incluso hermanos protestantes, cuando ocurre cualquier tipo de desgracia, todo lo achacan al pecado o a alguna acción concreta del individuo en el cual pues Dios le envió un castigo, y todo lo reducen a eso, ¿no? Pero a veces dentro de lo malo pues podemos sacar ciertas enseñanzas. Ya dice la santísima palabra de Dios en Romanos 8:28 que todo ocurre por el bien de los que Dios ama, ¿verdad? Todo tiene un propósito y todo tiene un porqué. Y quiero que aprendamos que también de lo malo podemos sacar una enseñanza, y que podemos aprovechar ese contratiempo o esa desgracia, por llamarlo de alguna manera. Podemos sacar de ahí algo bueno, algo provechoso, que no sirva simplemente para agachar la cabeza o ponernos tristes, ¿no? Sino también saber leer y transformar esa experiencia mala y convertirla quizás en una bendición. Es como el dicho, ¿no? ¿Me dan limones? Pues me hago limonada. Algo así, ¿verdad? Antes de contaros esa pequeña historia, me parece muy interesante contaros una pequeña anécdota, ¿no? Un amigo que es bastante creyente, personas de oración, católicas, en una ocasión, este matrimonio, pues su esposa se lastimó la pierna, tuvo que ser operada y estuvo como 2-3 meses con la pierna pues mal, y tenía que estar prácticamente todo el tiempo en casa. ¿Qué haría cualquiera? Pues cogería una depresión grandísima, ¿no? O pensaría, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué tengo que estar yo aquí? Pues no. Esa persona lo que dijo, lo que pensó, inspirada seguramente por el Espíritu Santo, fue lo siguiente. Dijo, bueno, voy a estar 2 meses, 3 meses recuperándome. Bien, pues como tenía la oración un poco abandonada, pues la voy a dedicar al rezo del Santo Rosario, lo voy a dedicar pues a leer la Escritura, lo voy a aprovechar a leer libros piadosos, vidas de santos, etc. Me voy a convertir en estos 3 meses en un intercesor por todas las necesidades del mundo. Pues bien, pues esa persona aprovechó ese contratiempo, esa desgracia, para sacar un bien. Se nutre de la palabra de Dios, ayuda a los demás mediante la oración y muestra su amor a la Virgen María y a Dios a través del rezo del Santo Rosario. Fíjense cómo las personas podemos o tomarlo a las malas, o podemos aprovechar ese mal para sacar frutos buenos, ¿verdad? Y esa persona leyó esa situación perfectamente. Pues bien, os quiero contar una historia que se podría titular Desgracia o bendición, ¿no? En el cual pues quiero que saquemos de ahí una buena lectura y podamos aprender de que no todo lo malo viene para hacernos daño, sino que todo tiene un porqué, que la providencia de Dios siempre está presente en nuestras vidas, y no sabemos si ese pequeño mal nos está librando de un mal mayor. Pues bien, en un pequeño pueblo vivía una persona anciana, un hombre anciano, con su hijo, que tenía unos 17 años. Un día, el único caballo blanco
con que trabajaba, pues saltó la reja y se fue con varios caballos salvajes. La gente del pueblo pues murmuraba: ¡qué desgracia la suya, don Cipriano! Y el anciano tranquilamente le contestaba: quizás sea una desgracia o quizás sea una bendición. Días después, el caballo blanco pues volvió junto a un hermoso caballo salvaje y la gente saludaba al anciano diciéndole: ¡qué bendición! A lo que don Cipriano replicaba: quizás sea una desgracia o quizás una bendición. A los pocos días, el hijo adolescente de este señor, mientras montaba ese caballo salvaje para domarlo, fue derribado, lo tiró al suelo y el chico pues se fracturó una pierna, a raíz de lo cual pues se quedó con la pierna mal y se le quedó con cojera, ¿no? No podía caminar de manera normal. Y la gente le decía al anciano: ¡qué desgracia la suya, buen hombre! A lo que él replicaba: quizás sea una desgracia o quizás sea una bendición. Días después se inició una guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al frente de batalla. Pero a su hijo no lo llevaron porque estaba mal de la pierna y cojeaba. Y un soldado pues que tenía esa minusvalía pues no era apto para el ejército. Y toda la gente del pueblo saludaba a don Cipriano y le comentaba: ¡qué bendición la suya, don Cipriano! Y él, con su fe inquebrantable, contestó una vez más diciendo: solo Dios lo sabe, quizás sea una bendición o quizás una desgracia. Efectivamente, solamente Dios lo sabe y Él nunca se equivoca. Fíjense cómo este chico se podría haber librado, se libró ciertamente de una muerte casi segura, pues acudir al frente, ¿no? A la guerra. Y la gente del pueblo, pues ya sabemos, ¿no? Que siempre examinan cada acción de las personas conocidas. Y este hombre de fe, pues siempre decía: o es bendición o puede ser una desgracia. En este caso, ¿qué fue? Que su hijo se cayera del caballo, que se hiciera daño en la pierna, que se quedara cojo, pues fue una bendición. Ese mal menor se convirtió al final en una bendición, porque este señor, con ese hijo único que tenía, podría haberlo perdido en la guerra. Por eso, siempre debemos de confiar en la providencia divina. No sabemos nunca lo que nos conviene o no. Por eso, don Cipriano decía: quizás sea de bendición o quizás sea una desgracia. Los caminos del Señor son insondables, ¿verdad? Nunca sabemos si lo que nos pasó pues podría haber desencadenado otra cosa peor o mejor. Siempre la providencia divina nos sorprende con estas cosas. Y yo creo que eso es lo bonito de vivir, ¿verdad? Porque no seguimos un camino premarcado, sino que somos dueños de nuestros actos y de vez en cuando pues el Señor, mediante su divina providencia, interviene para el bien de todos los que le aman. Romanos 8:28. Dios te guarde, Dios te bendiga.